Siempre es un gusto poder saludarles. El día de hoy estaremos transmitiendo desde las instalaciones del Senado de la República, un foro que busca responder una pregunta que es el de modernización o retroceso en relación con las negociaciones que en estos momentos se lleva en torno al Tratado de Libre Comercio con América del Norte en dos temas fundamentales, que es el medio ambiente y el uso de Internet. Serán dos mesas de trabajo que estarán abordándose este día con la participación de importantes panelistas. Lo invitamos para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. La narrativa que nos cuenta el gobierno mexicano, donde vamos en una negociación muy suave, muy tersa, avanzando en los distintos temas, en las distintas mesas, pero por otro lado vemos por parte del gobierno americano una constante agresividad, un constante cambio de objetivos. Ayer mismo el anuncio que se hizo sobre los aranceles al acero, pues cambian por completo otra vez la visión que se tiene respecto al comercio internacional y lo que pues seguramente podría afectar directamente a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Nos interesan particularmente temas que han sido muy polémicos y que son muy importantes para México, como el tema de los derechos digitales y también el medio ambiente. Qué bueno que hoy se va a discutir ampliamente en dos mesas esos temas tan relevantes. Y también decirles que tenemos el honor de que nos acompañe el senador Patricio Martínez, él es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ahí es donde ha caído mucho la discusión el tema de Internet libre, propiedad intelectual, derechos digitales. Por eso le pedimos especialmente que estuviera el día de hoy aquí con nosotros. Y también pues tenemos el honor de que nos acompañe el coordinador de la bancada del PT Morena, el senador Manuel Bartlett, que le vamos a pedir que él inaugure formalmente este foro. Entonces, pues yo nada más reiterarles la bienvenida y le cedo la palabra al senador Patricio Martínez. Con mucho gusto he atendido esta invitación para acompañarles en esta jornada esperanzadora de un gran futuro, sin duda, para el Senado de la República, para la comisión que presido. La temática que estarán ustedes manejando hoy es de nuestro interés. Veo las nubes negras en el horizonte de nuestro país, por muchas razones. Las hay en los aspectos demográficos, que no hemos podido equilibrarlos lo suficiente para que el país tenga un desarrollo con todas sus partes en armonía. Vemos problemas tan evidentes que los eludimos en la problemática nacional, como los del agua. Vemos problemas serios, graves, como los de la educación. Hay pues muchos aspectos que son la preocupación real de los estudiosos de la sociedad mexicana. Sin embargo, viendo al futuro, claro que es preocupante la insurgencia de nuevas formas de comunicación, de investigación, de tecnologías, de innovación y de vida. Hago votos para que hoy, con toda esta capacidad de análisis que tienen ustedes, en una presencia que la veo múltiple, cosmopolita, variada, de jóvenes a otros no tan jóvenes como quienes estamos en esta mesa, que en esta múltiple visión que se tiene el día de hoy se tenga una definición de lo que es el riesgo y las oportunidades
en las nuevas comunicaciones. Yo aprovecho para decirles que me da mucho gusto que este Senado sea un lugar en donde se desarrolle esta reunión. Felicito al senador Mario Delgado por auspiciar esta reunión y más todavía por darle lucimiento al tener la apertura de la misma con un señor de la política, un referente en el Senado, quien ha tenido una presencia constante con grandes definiciones durante muchos años en diversas legislaturas, como es el señor senador, maestro, amigo mío, don Manuel Bartlett. Tengo muchas referencias y buenas anécdotas del senador Bartlett. Lo que les puedo decir es que no solamente es un hombre brillante, tenaz, perseverante, sino también que sabe ser muy buen amigo. Cuando iniciaba yo mis pasos en las lides políticas, él con una gran generosidad me tendió la mano y me brindó sus palabras de aliento y de el conocimiento de las veredas de la política para transitar por ella. Me da mucho gusto hoy alternar en este presidium con él y con otro maestro de la política como es el señor senador Mario Delgado. Éxito y felicidades. Bueno, desde luego para nosotros es importante recibirlos a ustedes el día de hoy, porque aquí, a final de cuentas, se va a decidir la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio y sus reformas, así como el TPP que sigue por ahí impulsándose. Es aquí en el Senado en donde, a final de cuentas, van a estar las decisiones fundamentales. De manera que recibirlos a ustedes, a este conjunto de organizaciones activas, participantes, para nosotros es una ayuda, es un apoyo, porque nuestra función es oír, nuestra función es estar pendientes del tema y conocer las reacciones de la opinión pública y de las organizaciones, tanto nacionales como norteamericanas y canadienses. Así es que los recibimos con un gran interés y estaremos muy atentos a sus discusiones para ser tomadas en cuenta. El día de ayer vino al Senado el secretario de Economía, Guajardo. Ha venido 2 veces en todo el largo tiempo que lleva esta discusión sobre la modernización, entre comillas, del Tratado de Libre Comercio. No aportó gran cosa, más allá de lo que ha salido en los periódicos sobre las discusiones y los avances. Es evidente que no estamos los mexicanos sentados en una mesa con el ánimo de llevar a la modernización al Tratado de Libre Comercio. Eso de la modernización que el propio gobierno mexicano utiliza es un eufemismo, porque en realidad estamos sentados porque Trump, el presidente de México, fue el que inició desde su campaña un ataque al Tratado de Libre Comercio y ha provocado esta reunión para la modernización del TLC. Pero quien ha llevado la agenda de manera permanente es Lightpower, algo así que se llama, es el negociador norteamericano. Lighthouser, algo así. Es el que lleva el tema, la agenda, y tanto Canadá como México son 2 entidades reactivas, simplemente están respondiendo a los planteamientos de
de los intereses de Trump, del presidente de los Estados Unidos, en esta negociación cuyos objetivos ya lo sabemos. Por eso es muy difícil conocer cuáles son los objetivos de México en esa discusión, porque los objetivos que se imponen son los objetivos que nos sentaron en la mesa, con los enormes peligros que representa llegar al final con una aceptación de cambios que serían totalmente negativos para los intereses de México. Así es que es un tema que en el Senado está presente, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo. Les decía yo ayer, el secretario Guajardo nos habló de avances y de esperanzas y de la existencia de muchos intereses en los Estados Unidos empeñados en preservar al Tratado de Libre Comercio frente a las amenazas del presidente de los Estados Unidos de salirse y romper ese tratado. La idea de que hay una influencia en los Estados Unidos para impulsar o presionar a la Casa Blanca para que no se salga del Tratado de Libre Comercio. Como si fuera el Tratado de Libre Comercio una maravilla para nuestro país, un país que está dividido, fracturado en dos, más de la mitad en pobreza extrema, sin destino, sin industrialización, sin recursos, sin crecimiento durante 20 y tantos años, y por otro lado una concentración de la riqueza brutal, nunca vista en nuestro país. Es el resultado de 22 años de Tratado de Libre Comercio, pero además ahora se discuten cambios que todos ellos, de acuerdo con el presidente Trump, serían contrarios a nuestros intereses. Estamos muy atentos. Les digo que no hay una visión clara de qué persigue México, porque se oculta que no es una negociación a la que hayamos acudido para buscar que esto cambie en beneficio de los tres países, sino es claro que nos sentaron ahí por las amenazas del presidente de los Estados Unidos de dar por concluido el tratado. La defensa del tratado a ultranza podría llevarnos a aceptación de estos principios, y estas son las incógnitas cuando vemos que se ceden en muchos de los temas que al principio se señalaban como inaceptables. Poco a poco han venido cediendo, sin que sepamos a dónde vamos nosotros, qué esperamos. Lo que el gobierno mexicano quiere a toda costa es permanecernos en ese tratado, aunque los cambios no sean adversos. Pues eso no se dice, pero la preocupación que tenemos nosotros es que así sea, que sea más importante para los intereses que se benefician del tratado, que son unos cuantos, aquí y allá, en un país empobrecido, sin crecimiento durante 22 años, sin oportunidades de desarrollo, desindustrializado, que todo lo que consume, como por ejemplo alimentos, es importado. Un país que ha perdido su soberanía alimentaria, que es fundamental para la preservación real de la soberanía nacional. De manera que todo lo que se discuta, lo que ustedes han venido haciendo, para nosotros es importante. Conocer sus planteamientos nos enriquece. Y por eso me pedía a mí, Mario, que es quien ha estado a la cabeza de esta hospitalidad hacia ustedes, que declaremos inaugurado este foro. Excelente foro, bienvenido, y como se acostumbra, se pone uno de pie y se declara inaugurado el foro. Muchas gracias. Con la enorme satisfacción de nosotros, representantes del Senado, declaramos inaugurado este foro de organizaciones sociales mexicanas y extranjeras en beneficio de nuestros países. Muchas gracias. Dar las indicaciones ahí. Ya nos vamos a las mesas. Pues muchas gracias, gracias senadores, y adelante, están en su casa. Gracias.
Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso. Inician las mesas con la participación de diversos ponentes en torno a este foro que busca analizar y debatir diversas amenazas que se vislumbran en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en materia ambiental y también en el uso del Internet. Inicia lo que es la primera mesa. Lo invitamos, por supuesto, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Y sin más trámites, empezaríamos con Melinda, aparte de amiga y compañera de lucha durante buena parte de los años que lleva el TLC. Melinda es directora de campañas internacionales de una ONG estadounidense que se llama Public Citizen, que ha monitoreado los impactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde los años 90. Ha sido analista y activista sobre la justicia económica global por casi también 20 años, en la incidencia de los derechos laborales, las reformas institucionales financieras y los tratados de libre comercio. Melinda, tienes la palabra. Gracias. Pues me agrada mucho poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación del senador Delgado y las organizaciones que convocaron este foro. Mi organización Public Citizen es una organización de consumidores en Estados Unidos con más de 400,000 miembros y daré un poco de perspectiva sobre esta renegociación desde el punto de vista de la sociedad civil en Estados Unidos y destacar uno de los elementos perjudiciales del Telecán que pensamos que es muy importante ante el medio ambiente. El enfoque principal de mi organización no es el comercio en sí. No nos preocupa tanto los aranceles y las cuotas. Nosotros incidimos en Estados Unidos para lograr estándares y regulaciones de salud, de medio ambiente, de protección de trabajadores a nivel nacional. Pero durante el primer debate sobre el Telecán, junto con nuestros aliados de la sociedad civil en México, algunos que están aquí, nos dimos cuenta que a puertas cerradas, sin ningún escrutinio del público, se negociaba un tratado lleno de reglas que iban muchísimo más allá del comercio. Y esas reglas que iban a obligar a nuestros gobiernos participantes en conformar todas nuestras leyes y procesos nacionales a las obligaciones del tratado. ¿Y a beneficios de quién? Y yo creo que al principio hablamos de eso. En Estados Unidos hay más de 500 asesores que tienen acceso a los textos de negociación de esos tratados. Y el 90% de esos asesores representan las grandes empresas transnacionales y sus asociaciones. Así que no nos sorprende después que el resultado de tal negociación desbalanceado son y eran reglas que beneficiaban a estos intereses. Conducía a la desregulación, al otorgar nuevos derechos expansivos a las corporaciones, pero sin las protecciones adecuadas a los derechos de los trabajadores y al medio ambiente. Y ahora, 24 o 25 años después, desafortunadamente, muchas de nuestras preocupaciones se hicieron realidad. En Estados Unidos, los promotores de Telecán prometieron que generaría cientos de miles de empleos de trabajo en Estados Unidos, pero casi 1 millón de trabajos dignos del sector manufacturero desde un programa estrecho del gobierno se perdieron en ese entonces. Y eso se ha estancado los salarios y ha conllevado al crecimiento de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Y aquí en México sabemos que más de 2.7 millones de pequeños agricultores fueron desplazados debido al vertido de maíz de Estados Unidos después del Telecán, y hemos visto en México que salarios de la industria, supuestamente los nuevos trabajos, se bajaron durante el periodo del Telecán.
Y vamos a hablar en esta sesión sobre la carrera hacia abajo, sobre los estándares ambientales y ataques contra las leyes ambientales que se ha experimentado en México y en Canadá por culpa del Telecán en estos años. Y digo eso porque es importante recordar la historia para entender por qué llegamos a este momento en Estados Unidos, de la renegociación del Trump del Telecán. Durante las elecciones de 2016, la gente en estados como Ohio, Michigan, Pensilvania, donde se sintieron ese daño más fuerte del Telecán, de la pérdida de trabajos, fueron muy susceptibles a los argumentos de Trump. Trump llegó y dijo: yo reconozco el daño que ustedes han sentido, pero después llegó con esos argumentos xenofóbicos, feos contra México, y habló de ese muro racista que totalmente son absurdos y crueles. Entonces hay que darles a esa gente respuesta a su dolor que se sienten, pero echando la culpa a los realmente responsables, que son las grandes transnacionales que empujaron esas reglas, que beneficiaban a ellos a costa de los pueblos de los 3 países. Nuestra coalición en Estados Unidos y también unidos con la sociedad civil de los 3 países, por décadas han dicho que el status quo no es aceptable, pero se necesita reemplazarlo con un modelo de integración, y esto diferente, y tiene que comenzar con un nuevo proceso de transparencia y de participación. Pero desgraciadamente ahora estamos en la 7ª ronda de renegociaciones de Telecán y han seguido el mismo secretismo que nos llevó al primero. Podría haber nuevas propuestas, y hemos escuchado algunos de cambio que podrían ser positivas, pero estas están sintiendo fuertemente atacados por las empresas que tienen más poder en las negociaciones. Y las propuestas para modernizar el Telecán, las nuevas reglas que vimos en el TPP, van en el modelo equivocado, y estas propuestas que vamos a hablar van rápidamente en las negociaciones. Entonces es importante que los legisladores y el público en los 3 países exigimos que nos informen qué están negociando en nuestros nombres, y exigimos un cambio real en modelo, no otro Telecán dominado por los intereses transnacionales. Y ¿ya llegué? ¿Un minuto? Entonces, con el minuto solo voy a comenzar, y quizás en la pregunta puedo elaborar que uno de los puntos en el capítulo 11 de Telecán otorgó nuevos derechos expansivos a las corporaciones transnacionales para proteger sus inversiones, entre comillas. Pero eso dio a las empresas un mecanismo fuera de nuestras cortes para demandar los gobiernos ante un tribunal de 3 abogados corporativos, y vamos a hablar después sobre cómo este mecanismo ha sido utilizado por las transnacionales en los 3 países de atacar nuestras leyes y nuestras políticas que defienden las comunidades en nuestros países y también el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, y también gracias exactamente por respetar el tiempo. Solución de controversias. En los hechos pone el TLC por encima de nuestras leyes, porque cualquier controversia se resuelve en estos tribunales sobre el marco del TLC y no sobre el marco de nuestras leyes. Este es uno de los temas centrales. Se está hablando de quitar el mecanismo de solución de controversias, pero no se está hablando de quitar los derechos que tienen en el tratado. Bueno, seguiríamos con Alejandro Villamar. Es doctor en biología, activista, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y tiene un doctorado en desarrollo social en la Universidad Estatal de Moscú. Está especializado en Derecho Parlamentario y investigador y profesor universitario jubilado. Alejandro. Muchas gracias. Agradezco que Melinda ya dio un marco general
hemos venido trabajando con Public Citizen y otras organizaciones de Estados Unidos y Canadá realmente 24 años. Y por lo tanto tenemos muchas cosas en común en el diagnóstico. Yo quiero sintetizar un poco las cosas y decir que la filosofía, la arquitectura y la implementación del Telecán priorizó el comercio y la inversión por encima de todo. Es decir, del medio ambiente, lo laboral, los derechos humanos y lo que ustedes quieran. Por lo tanto, después de 24 años prácticamente, el dogma que entraña el Telecán de que los mercados se autorregulan y que con el crecimiento se compensarán los costos, se ha caído por la realidad. Es decir, es falso el dogma y es falsa la filosofía que inspiró la construcción del Telecán. Y por lo tanto, para nosotros, sobre todo en este recinto, debemos decir que el Telecán carece de legitimidad frente a los principios constitucionales mexicanos, pero también frente a los tratados internacionales multilaterales múltiples que son. No podemos hacer un recuento de la cantidad de impactos negativos sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, sobre la cultura, etcétera, etcétera. Solamente quiero dar dos datos para los que les gustan las cifras. Una es del INEGI, que planteó que durante el Telecán, hasta 2015, el promedio anual del costo de degradación ambiental y de agotamiento de recursos es el 10% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad que para el caso mexicano, para que hagamos comparaciones, es similar a lo que se calcula que es lo que se pierde anualmente también por corrupción. Sumen pérdida por costo ambiental, sumen la corrupción y otros costos, y se puede uno preguntar, ¿cómo sobrevive este país? Bueno, sobrevive con casi la mitad de la población en pobreza extrema. El otro dato es de las diferentes comisiones internacionales de energía. Durante el Telecán, el crecimiento de emisiones de CO2 de México fue a promedio anual 6.4%, es decir, 3 veces más que en la tasa promedio de crecimiento de la economía del país. Eso les puede dar a ustedes una idea claramente de ese desbalance y del por qué es inviable bajo este marco de Telecán el desarrollo sustentable y la protección de las comunidades. Agrego otro dato que es, sin desglosar, lo que es fundamental y que poco se conoce, y que son las auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que les otorga cada año al Poder Legislativo los resultados, pero también con recomendaciones y en algunos casos incluso con propuestas de proceder judicialmente ante las violaciones de ley. Dice la Auditoría Superior en su más reciente presentación de resultados, hablando de la Semarnat, no se dispuso de información, metodología y normas para determinar los costos ocasionados por daños al ambiente, ni promovió modificaciones al marco normativo para establecer que la Secretaría o sus órganos desconcentrados realizaran la evaluación económica de los daños ocasionados. La Semarnat, la Secretaría responsable de todo esto. Y las acciones de inspección y vigilancia contribuyen marginalmente a la procuración de justicia, ya que dichas acciones no garantizan la preservación de los recursos ni el cumplimiento de la normatividad ambiental, por lo que y por lo tanto la problemática persiste. Lo mismo abunda sobre la ineficacia frente al cambio climático, frente a la biodiversidad, frente a lo forestal, frente al agua, frente a todo.
Es un órgano muy importante del país y son contundentes sus dictámenes y tienen también una riqueza de propuestas. Bien, ¿cuál es el panorama en que nos encontramos en el momento de la negociación? Sabemos simplemente de los objetivos declarados de Trump, no se conocen porque son tan ambiguos los de México, pero resulta que hay un minuto, ¿verdad? Dos minutos, pero esto no se quiere apagar. No se quiere apagar. Bien. Lo que sí sabemos es de los objetivos que planteó el gobierno de Trump, pero desconocemos el texto de las propuestas concretas. Eso se sigue manteniendo en secreto. Aquí está para nosotros uno de los enormes riesgos para los negociadores. Existen en los objetivos presentados por el gobierno de Donald Trump una trampa para los legisladores, para los académicos, los activistas. Retoma una serie de propuestas que sociedad civil ya había hecho durante 20 y tantos años. Uno de ellos es incorporar las cláusulas del medio ambiente en la misma, al corazón del propio Telecán, ¿verdad? Y la otra es el de fortalecer las normas, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que oculta es que en otros capítulos introduce buena parte de la estrategia, por ejemplo, en medidas fitosanitarias o normas técnicas, el de introducir toda su biotecnología y los transgénicos que son tan peligrosos para nuestro país, en particular para México, ¿no? Pero la otra cosa que esconde también es que no tiene ni una mención a cambio climático, de política de cambio climático. Y lo que ya es el acabose, porque trata de ocultarlo incluso a la población de los Estados Unidos, aquí ni siquiera se menciona en los medios más progresistas, es que a partir de que tomó posesión Trump, a través de uno de sus personeros, que ahora es el director de la agencia ambiental, que es un personero directo de la industria petrolera y extractiva, la desregulación se ha convertido en prioridad nacional de su política. Y al cabo de un año han desregulado 60 normas y tienen pendiente otras y en el limbo otras más. La información viene del monitoreo que hace la Universidad de Harvard y Columbia y que un reportaje del New York Times lo puso a disposición del público. Con esto quiero terminar simplemente. ¿Quiénes serían los ingenuos que con la política abiertamente de First America le va a creer las propuestas a Trump de que eso puede renegociarse y que va a renegociar en favor del medio ambiente? Habrá legisladores ingenuos, académicos ingenuos, organizaciones civiles ingenuas, ¿y quién daría garantía de eso con una institucionalidad tan débil como es la que tiene México? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, seguiríamos con la maestra Dulce Espinosa. Sí. Ella es antropóloga de la ENA, estudió una maestría también en antropología en la UNAM. Sus líneas básicas de investigación son el acceso y manejo de los recursos naturales en alimentación. Estoy resumiendo, ¿no? Actualmente es profesora del Centro de Estudios de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Coordina los trabajos del Centro de Información Patrimonial de Patrimonio Intangible, o sea, propiedad intelectual, en la Coordinación de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Desde hace 3 años coordina, junto con otros compañeros, el colectivo Zacahuitzo, como un esfuerzo por integrar a pequeños productores en diversas actividades que enfocan en defender el derecho a la alimentación en México. La oímos con mucho gusto, maestra.
Buenos días. Me parece muy bien que en el marco de la séptima ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, que se está llevando a cabo actualmente, haya esta mesa de discusión. Me parece muy importante. Nosotros como colectivo civil estamos muy contentos de estar aquí y tener un amplio público a la escucha. Realmente, muchas gracias por la invitación. Quisiera platicarles un poco en esta primera intervención que haré sobre la postura del colectivo Zacahuisco con respecto al Tratado de Libre Comercio. Nuestra participación en este foro tiene que ver con la responsabilidad de los socios comerciales para con los maíces nativos y sus parientes silvestres, o sea, con el centro de origen y diversidad del maíz y su relación con la biodiversidad. Pues la amenaza e insistencia de siembra comercial del maíz transgénico continúa y ahí los gobiernos y sus empresarios tienen responsabilidades. Los primeros de proteger y los segundos de no destruir, de no violar los derechos a la alimentación adecuada, porque hay que proteger la base alimentaria nacional, y derecho a un medio ambiente sano es lo que recomendamos, que está en el proceso de juicio de la acción colectiva del maíz, pidiendo protección como consumidores y protección a los maíces nativos. Tenemos que apelar a esos dos derechos humanos como principio fundamental dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues como acaban de comentar, en México tenemos profundos y graves problemas de pobreza y de pobreza alimentaria. Hace muchos años, en el 2002, cuando se descubrió la contaminación de maíz nativo con transgénicos en Oaxaca, 21 comunidades y otras 90 organizaciones hicimos la petición a la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de la realización de un análisis de los efectos de la introgresión transgénica en las variedades de maíz criollo en México y el impacto de la misma, un asunto que podía revestir gran importancia ambiental. Eso derivó en un documento que se llama Maíz, Biodiversidad y efectos del maíz transgénico en México. Es este documento que tengo en mis manos y al que ustedes pueden acceder en este momento, si lo desean, a través de la página de la CCA, de la Comisión de la Cooperación Ambiental Trilateral, Canadá, México y Estados Unidos. Este documento tiene recomendaciones para los 3 países, aunque Estados Unidos no quiso firmar las conclusiones. El acuerdo ambiental del Telecán desafortunadamente es paralelo y voluntario, pero eso no elimina las responsabilidades que en materia de derechos humanos que los 3 gobiernos tienen. Entonces, creo que hay que partir de ese estudio e insistir en que la amenaza, 14 años después de ese estudio, continúa. Nuestras reflexiones van seriamente dirigidas a la parte de maíces y biodiversidad, y creemos que hasta que esto no se discuta seriamente en México, pues seguimos teniendo una ley detenida, puesto que la sociedad civil no está de acuerdo en las negociaciones que están haciendo con respecto a agricultura, que es uno de los rubros que están detenidos realmente en las negociaciones del Telecán actualmente. Entonces, creemos que hasta que México y su gobierno no se tome en serio estas discusiones, no podemos pensar en incluir esto en el Telecán. Por el momento, esa sería mi participación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el siguiente compañero que nos va a acompañar lo hará por internet. Ben Bich, no sé cómo se pronuncia, Bichi. Bueno, es un antiguo luchador de hace mucho tiempo, ha trabajado en política comercial por lo menos una década, en organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de los trabajadores, por la justicia climática, la salud pública, la autodeterminación. Desde 2015 está en Sierra Club como asesor senior y se incorporó en la lucha contra el TTP y en la formación de alternativas centradas en los ciudadanos, y actualmente es director del programa de comercio
Comercio Responsable en Sierra Club. Si ya está disponible, te oímos durante 5-7 minutos y luego habría una intervención al final con alguna pregunta hacia ti. Gracias. Adelante. No te escuchamos. Es que él no me escucha a mí, ¿verdad? A él no. No, adelante. Él no nos ve además tampoco. No, pero sí está viendo a ellos. Sí, que se arranque. ¿Por qué esto no se quiere apagar nunca, eh? Se te acabó el tiempo. No, era el tiempo de la compañera que nos había regalado. ¿Pero se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, pero es que no está, se congeló. Sí, está moviendo sus ojitos. No sabe que la puede. Sí, adelante. Adelante. Ya, sí, claro. Fuerte. Adelante. La tecnología no sé. Ok, está bien. No te puedo escuchar, pero está bien. Entonces, bueno, no sé si solo quieren los comentarios para introducir, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, pues mi nombre es Benjamín. Yo trabajo para el Sierra Club, que es el ONG ambientalista más viejo y más grande de los Estados Unidos. Entonces, quizás la pregunta que surge es por qué un ONG ambientalista está enfocado en los tratados de libre comercio. O sea, ¿por qué decidimos trabajar en el comercio? Pues la respuesta es que no decidimos enfocarnos en el comercio. El comercio decidió enfocarse en nosotros. Es decir, que hemos visto cómo estos tratados, empezando con la Telecán, han tenido impactos graves a nuestro medio ambiente. El agua, aire, el clima, tanto como para los y las campesinos y trabajadores y la salud. Hoy en día estos tratados tienen una multitud de reglas que no solo tienen que ver con el comercio, sino con nuestras ideas diarias, como todos saben. Entonces la pregunta que sigue es, ¿quiénes están escribiendo esas reglas? ¿Qué están impactando tanto a nuestras vidas? Ningún grupo presente en este panel, como tengo entendido, ayudó a escribir el Telecán. ¿Quién lo hizo, pues? Pues en los Estados Unidos los negociadores de los tratados tienen un sistema formal de asesores y hay más de 500 asesores en ese sistema. Y esas personas pueden ver los textos que propone el gobierno de los Estados Unidos para los tratados. Ellos tienen reuniones regulares con los negociadores para discutir qué deben proponer. Mientras el público está excluido, está prohibido que veamos estos mismos textos. Así que ni podemos ver lo que está negociando nuestro gobierno en nuestro nombre. Pero esos 500 asesores sí pueden. Entonces, ¿quiénes son? Un estudio de Washington Post reveló que 85% de los asesores son representantes de corporaciones. Ahí están los grandes petroleros, como Chevron, una de las empresas que más ha contribuido al cambio climático. Empresas como Dow, fabricador de químicos y pesticidas, y responsable para casi 100 de los sitios más contaminados en los Estados Unidos. La empresa Halliburton, que
que inventó el proceso tóxico de fracking. Y ahí también tienes los grandes bancos, empresas agroindustriales como Cargill, que han desplazado a campesinos, empresas farmacéuticas que cobran demasiado para sus medicinas, empresas como Verizon y Walmart que no pagan lo suficiente a sus trabajadores, etc. Pues si estos son los asesores para los tratados de libre comercio, quizás no debe sorprendernos que estos tratados se miran como regalos para las grandes empresas transnacionales y contaminantes. Quizás no nos debe sorprender que los derechos de los trabajadores, la producción de los campesinos, la salud pública y protección de nuestro medio ambiente no son las prioridades de esos tratados, sino las ganancias de unos pocos. Ahora, en la renegociación actual de Telecán, la pregunta es si se ha mejorado pues, el proceso. Pues, y la respuesta es ni un poco. Hoy en día están renegociando el Telecán en secreto, con el público excluido y los mismos representantes de corporaciones invitados a participar. Y es este mismo proceso antidemocrático que produjo el Telecán original. Si están usando el mismo proceso para renegociarlo, no tenemos mucha fe que el resultado va a ser diferente, que va a priorizar el pueblo en vez de las corporaciones. Y el peligro aquí es bastante, dado todo el daño que ha causado el Telecán. Un acuerdo que da muchas protecciones a los grandes transnacionales, pero casi ninguna protección para las personas o el planeta. Yo, en mi comentario, voy a enfocar en una sola protección que el Telecán otorga a las empresas. Esa protección es que el Telecán permite que las empresas crucen la frontera, mientras las personas no pueden. Otra vez, creo que es importante enfatizar este punto, que bajo el Telecán las empresas pueden cruzar la frontera, pero las personas no. El mero objetivo del Telecán es asegurar que las empresas pueden trasladarse a cualquier lugar de Norteamérica que sería lo más barato para ellas. Bueno, si tú tienes una empresa grande en los Estados Unidos y tienes la oportunidad de ir al lugar más barato de todo Norteamérica, ¿dónde vas a ir? A lo mejor a México. ¿Y por qué? Porque ahí tienes salarios y estándares ambientales más bajos y así más baratos que en los Estados Unidos. El salario promedio de manufactura en los Estados Unidos es $21 por hora. En México, según los datos que he visto, es menos de $2 por hora. Ahí tu empresa va a guardar dinero. También las leyes para proteger a los trabajadores y al medio ambiente son más débiles y no tan vinculantes. Por ejemplo, si tienes una fábrica en Texas, la probabilidad que el gobierno va a inspeccionar a tu fábrica es 2 veces más alta que en el lado mexicano de la frontera. Es decir, si quieres evadir a las leyes ambientales, tienes mejor probabilidad de no tener que pagar una multa si vas a México. Y ahí también tu empresa va a guardar dinero. Básicamente, el Telecán da a tu corporación más oportunidad a exportar tu contaminación para aumentar tus ganancias. Y eso es lo que ha pasado durante esos 24 años del Telecán. En la conversación que sigue, yo puedo dar unos ejemplos concretos del daño que esto ha causado en ambos lados de la frontera. Gracias. Gracias, Ben, aunque creo que no me oyes. Bueno, seguiríamos con el doctor Octavio Klimer Alcaraz. Es licenciado en Biología por la Universidad por la UAM, en la que yo también estoy. Realizó también una maestría en Ciencias Forestales y es doctor en Ciencias Forestales. Es especialista en el cambio climático. Fue secretario técnico de la Comisión Especial para el Cambio Climático en la Cámara de Diputados. Es coordinador del Plan Estatal de Cambio Climático en la Universidad Autónoma de Guerrero.
Es asesor del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y secretario técnico del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del citado Consejo. También fue secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero. Actualmente se dedica a la asesoría y análisis ambiental. Bueno, ha colaborado en una serie de proyectos académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo oímos, doctor. Gracias, contra el tiempo, ¿no? Unos minutos. Siempre es un poco apurado tratar de ser conciso y decir rápido algo. A mí me hicieron llegar algunas preguntas tipo guía, entonces voy a tratar de hilvanarlas en un par de minutos. Balance del Telcan en términos ambientales, la primera. Bueno, pues sabemos, llevamos 24 años con Telcan, desde el 94. Junto con el Telcan se hace el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. El acuerdo, no, como hace rato bien lo decía el doctor Villamar, pues en algún momento se trató de que estuviera dentro de los capítulos del Telcan, no se logró, había temores, o por lo menos así se ha señalado en esos años, de que acá en México los bajos estándares ambientales pues fueran competencia desleal para norteamericanos y canadienses, ¿no? Y entonces se hace este acuerdo, el acuerdo, digamos, de cooperación ambiental. Se crea con él la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, se crea junto con él un comité consultivo público conjunto que lo integran ciudadanos de los 3 países, Estados Unidos de América, Canadá y México, para asesorar de manera independiente a la Comisión de Cooperación Ambiental, que finalmente ahí están sentados los tres secretarios de Estado que tienen que ver con el tema ambiental de los 3 países. A través del acuerdo se permiten que los ciudadanos denuncien problemas ambientales, están los artículos 14 y 15 para que se aplique el derecho ambiental. Hay casos donde precisamente ahorita se citaba de que se ha hecho. Sin embargo, también se considera que no es suficiente, digámoslo así. Y ahorita vamos a entrar rápido sobre ese tema. En general, se considera al Acuerdo de Cooperación Ambiental un acuerdo menor frente al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también el tratado trae algunos artículos interesantes, por ejemplo, el 1114, que dice que ningún país puede reducir estándares ambientales en aras de la inversión. Ese es un tema. Por otro lado, traemos en el capítulo 11 de inversión el tema de las disputas comerciales, y yo pongo ahí el caso, el ejemplo de Metalclad, cuando esta empresa americana pretende hacer un confinamiento de residuos peligrosos en Guadalcázar, en San Luis Potosí. El gobierno local se opone y eso hace que se vaya a una controversia. La controversia la pierde finalmente México por un asunto de articulados y se acaba pagando porque el gobierno del Estado había declarado reserva ecológica esa zona. Eso fue en el 2000 más o menos. Y entonces ahí traemos problemas de malos antecedentes en temas de disputas por protección ambiental. Y acabamos pagando más de 16 millones de dólares porque se consideró que la empresa le habían prácticamente hecho una expropiación indirecta de esa zona, ¿no? Entonces, ahí traemos un asunto donde los intereses de empresas extranjeras imperan sobre las consideraciones ambientales de gobiernos locales. Y eso creo que es un punto que luego hacemos poco relevante, el tema de los gobiernos subnacionales, entidades federativas, municipios, ¿no? El otro tema es el de cuáles son los riesgos previsibles. A mí, ¿qué es lo que a mí me preocupa mucho? Hay información alguna mínima, prioridades de México, por ejemplo. Y en las prioridades de México que están en la página de la Secretaría de Economía,
ponen que hay que actualizar el alcance de las disposiciones sobre energía a fin de aprovechar el potencial derivado de los cambios ocurridos en la industria energética de México. Hay que promover una protección eficaz de la propiedad intelectual, mantener un equilibrio entre el interés público y el de los innovadores. Hablan de todas las expectativas que tienen con gas de lutitas, el shale, y en general con todo este asunto de inversiones que para muchos que estamos en el sector ambiental pues son más bien de preocupación que la Secretaría de Economía traiga este tipo de prioridades para México. Y en ese sentido hay una cuestión que a nosotros nos preocupa después de esto, es cuáles son los riesgos previsibles para el medio ambiente. Yo nomás quiero enumerar en tono de que dentro de ese balance, ya lo dijo Alejandro Villamar, en general México tiene los costos del deterioro ambiental, de acuerdo con el INEGI, son muy altos, 8 a 10% anual, y en términos de Producto Interno Bruto, pero agréguele que el Producto Interno Bruto crece y entonces los valores en términos de miles de millones de pesos absolutos son enormes en los últimos años. Hemos perdido mucho, sobre todo en recursos naturales no renovables. Y ahí están nuestras preocupaciones. Por ejemplo, que deben discutirse y que no sabemos cómo se están discutiendo. Mejora de estándares ambientales. Por ejemplo, nosotros tenemos que convenir sobre la evaluación de impactos ambientales en los contextos transfronterizos. Sí. México no es parte, por ejemplo, del convenio de SPO de Finlandia del 91 y nos surge, Estados Unidos y Canadá sí lo son. Y ahí traemos un problema, por ejemplo, el famoso muro de Trump. Es un impacto adverso para el medio ambiente que ni siquiera estamos en una discusión sobre esto, ¿no? Tenemos que detener los temas de minería a gran escala y a cielo abierto en México, que cada vez para obtener unos poquitos metales tienes que hacer más aprovechamiento extractivo. Y entonces hay riesgos ambientales severos y a lo largo de todo el país tenemos problemas en Guerrero, en Zacatecas, en todos lados hay San Luis Potosí, etc. Hay amenazas a la conservación de la biodiversidad. En este momento, no es casualidad, estamos discutiendo en la Cámara de Diputados la minuta que vino precisamente del Senado sobre la Ley General de Biodiversidad y que ni siquiera, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el título de conservación de la diversidad genética. No estamos ahí, nada más se traslada el protocolo de Nagoya con todas sus imperfecciones y se deja suelto casi todo. Ahí no tenemos cláusulas antibiopiratería, están buscando legitimar el acceso a recursos genéticos y al conocimiento tradicional, la famosa privatización de la biodiversidad. Se trata de que buscan patentar conocimientos ancestrales. ¿Qué posición vamos a tener ahí como país? Que somos origen de conocimiento tradicional, que deben de ser derechos que no deben estar patentados. El tema de los efectos adversos por amenaza a las especies invasoras, plagas, etcétera, que están entrando, que tenemos problemas de fronteras con especies invasoras. El tema de ingreso al país de organismos genéticamente modificados, nos han entrado, la contaminación por maíz transgénico viene del norte, tenemos cultivos transgénicos, etcétera. Impedir la libre entrada de agroquímicos que están en otros países prohibiéndose. Glifosato, el famoso herbicida que va en el paquete económico de los transgénicos. El tema de mitigación y adaptación al cambio climático, termino, que tiene que ver con temas como no al fracking, que es finalmente los hidrocarburos no convencionales que están entrando, que los están poniendo en zonas de estrés hídrico, contaminantes, el tema de la exploración de hidrocarburos en aguas profundas, ¿sí? Hasta temas de reglas de origen. No podemos tratar en temas, por ejemplo, del cambio climático, cómo vamos el tema de autos híbridos, de las reglas de origen, hay que facilitar híbridos eléctricos versus autos convencionales. Entonces, por ejemplo, todo ese cúmulo, y esto fue una enumeración rápida, de asuntos que tenemos que discutir como sociedad. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Todos respetaron casi total y rigurosamente el tiempo, estamos bien. Entonces ahorita, pues para que pudieran redondear, yo le haría alguna pregunta a cada uno de ellos. Ah, perdón, falta. Perdón, Claudia, qué barbaridad, qué mal me dije.
espantoso, amigos de toda la vida y bueno, perfecto, perdón, si yo decía estábamos demasiado bien en tiempo. Bueno, nuestra compañera amiga Claudia Campero estudió geografía en la UNAM, tiene una maestría en desarrollo y planificación urbana en el University College London, es activista por el agua de mucho tiempo, está en Food and Water Watch, participa en la Alianza Mexicana contra el Fracking, ayuda a coordinar varios espacios internacionales alrededor del mundo, como Octubre Azul o el desafío del Foro Mundial del Agua. También es promotora del derecho humano al agua y la mitigación ante la privatización del agua en México y otros países de América Latina. Por favor, y dispensa. No te preocupes, Alberto. Yo sé que quiero. hay cariño y respeto, así que no hay ningún problema. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto haber escuchado las intervenciones previas. Se han tocado ya los puntos más importantes de esta discusión y a mí me gustaría recalcar un tema muy importante, que es que estamos hablando de libre comercio. Y entonces el libre comercio significa trasladar mercancías de un sitio a otro, con lo que significa eso en emisiones de gases de efecto invernadero. Ya se ha comentado aquí todo el impacto a nivel cambio climático. El cambio climático es una realidad, por más de que todavía haya gente negándola, particularmente en Estados Unidos. Y en este sentido de lo que sucede con las discusiones de libre comercio y cambio climático, me gustaría invitar al público, si no lo han hecho ya, posiblemente ya lo han hecho, a echarle un ojo a lo que ha escrito Naomi Klein en Esto lo cambia todo. Ella hace una discusión muy interesante de cómo todas las negociaciones de libre comercio no permiten una conversación acerca del cambio climático. Lo ignoran por completo y las medidas que ponen para la protección de las inversiones hace que promover el desarrollo de energías limpias, de energías renovables, debo de decir, porque la palabra energía limpia tiene otra connotación desafortunadamente, aunque intuitivamente creeríamos que limpio es limpio, pero en la realidad no lo es, porque promueven la nuclear y no me voy a meter en ese detalle, no tengo el tiempo. Entonces, en 1994, cuando se negocia el Telecán, el gobierno mexicano excluye el tema de hidrocarburos de esta negociación porque, pues estaba muy difícil hacer la reforma energética en ese momento. Creo que lo hubieran querido hacer, pero evaluaron que no podían. Pero en 2013, pues ya lo lograron, ya hicieron la reforma energética que se buscaba hacer y ahora ponen a oferta todos los hidrocarburos sobre la mesa para esta renegociación. Y pues ya estamos en la tercera ronda de esta reforma energética, donde han entrado empresas extranjeras y nacionales a la extracción de hidrocarburos en nuestro territorio y precisamente ayer, de manera bastante sorpresiva, abrieron la ronda 3.3, que es la ronda que ahora abre a no convencionales, es decir, a los hidrocarburos que se tienen que sacar por medio de la fractura hidráulica. Entonces, lo que tenemos aquí, ya se ha puesto sobre la mesa, es que con la protección de las inversiones que hacen estos tratados, va a ser muy difícil, una vez que se entreguen esos contratos, poder revertir esos compromisos comerciales en beneficio de cuidar ambiente, comunidades, agua y no seguir atentando contra el clima. El gobierno mexicano ha
firmado, se ha comprometido con el Acuerdo de París y según este acuerdo para el 2030 tendría que reducir en 36% sus emisiones. Sin embargo, pues está promoviendo la mayor extracción de hidrocarburos de nuestro territorio, está promoviendo la mayor importación de gas natural de Estados Unidos, el cual una proporción importante precisamente viene del proceso de fractura hidráulica. Y entonces nos vemos totalmente amarrados, nos vemos con la imposibilidad de hacer el cambio urgente que requiere el planeta. Entonces, me parece que es indispensable que exijamos poner sobre la mesa estas discusiones ambientales, porque mientras los temas climáticos quedan en compromisos donde todo el mundo aplaude y donde las negociaciones además sabemos quién tachó qué parte del borrador y regresa y nos enteramos, en contraste, las negociaciones de libre comercio se van a tribunales donde pues millonarias sumas se le cobran a los gobiernos que se atreven a defender a las comunidades y al ambiente y además pues no sabemos qué están negociando hasta que ya lo estén prácticamente firmando. Entonces creo que es indispensable que subamos la voz y pongamos con toda claridad que el futuro de nuestras comunidades, la viabilidad de subsistencia que tenemos, nuestra agua, los territorios indígenas y campesinos están en riesgo por esta renegociación y no permitiremos que sigan negociando en lo oscurito. Bueno, para que pudieran redondear, entramos en una cosa todavía más breve para cada quien, con una pregunta que le hacemos empezando en el mismo orden si quieren, o quieren en otro orden. A Melinda, digamos, ante esta situación del mecanismo de solución de controversias, ¿por dónde están las propuestas, tanto de Trump como de la sociedad norteamericana? Bueno, sí, gracias. Sobre ese capítulo 11 del Telecán, realmente cuando se piensa, y varios han hablado, es una locura que una clase ya muy poderosa de la sociedad, las transnacionales, tengan ese derecho extra de demandar los estados fuera de los cortes ante esos tribunales de 3 abogados corporativos con incentivos de seguir más casos en un futuro. Y eso no es hipotético ahora después de 24 años. México, por ejemplo, ha sido demandado 25 veces por el Telecán, por varias transnacionales, y ha pagado, los contribuyentes mexicanos han pagado casi $200 millones en los casos. Ya escuchamos el ejemplo horrible de Metalclad en San Luis Potosí, de más de $16 millones por exigir que un desecho tóxico se limpiara. Pero también otro caso, otro ejemplo, que México tuvo que pagar $170 millones a las grandes empresas agronegocios estadounidenses, Cargill, ADM, Corn Products, y eso fue por la decisión de haber exigido que las bebidas gaseosas usaran azúcar en vez de jarabe de maíz. Y eso es como un insulto allá a la herida de que estas empresas habían vertido todo su maíz y había desplazado más de 2 millones de campesinos por su dumping. Y en nuestro análisis hay más de $800 millones en casos pendientes que México podría tener que pagar ya con estos casos. Entonces, y este mecanismo ha sido muy controvertida en todo el mundo. Ya estamos en un momento de reflexión mundial, incluso dentro de Estados Unidos, que es muy extraño, que ha sido el país que ha demandado, que ha exigido que se pusiera esos mecanismos, está diciendo que no quiere ser que el ISDS, ese mecanismo, sea opcional dentro del Telecán. Y Trump está diciendo eso, pero la verdad es que eso ha sido una exigencia de la sociedad civil y de los progresistas por todo el tiempo del Telecán.
es una de las quizás pocas buenas noticias que podría esperar de estas negociaciones. Y sería una oportunidad de México y Canadá de deshacerse de ese sistema que ha perjudicado muchas políticas ambientales. Sin embargo, lo que escuchamos es que Canadá está diciendo que si no hay este mecanismo dentro del nuevo Telecán, que quiere hacerse un mecanismo solamente entre Canadá y México para preservar el mismo sistema y tener algunas reformas. Y me parece que sería más prudente para México tener esa oportunidad de decir ya no queremos ser parte de un sistema que ha perjudicado y que restringe nuestro espacio político para enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, sabemos que muchas de esas empresas mineras extractivas son canadienses aquí en el país y están haciendo proyectos potencialmente muy dañinos para el país y podrían utilizar ese mecanismo. Entonces, eliminar el mecanismo y como dijo Alberto, no solamente el mecanismo, sino también las reglas expansivas de derechos que tienen esas empresas transnacionales que no tienen los ciudadanos, que no tienen las empresas nacionales, se debería eliminar del nuevo Telecán y podría ser un primer paso, no del todo, pero un primer paso para lograr un cambio real del modelo del Telecán. Y para no privilegiar esas transnacionales a costa de los pueblos. Gracias. Gracias. Es muy importante lo que está planteando Melinda. Hay que entender que está mal el mecanismo de solución de controversias, que además es muy corrupto, esto ya también está demostrado. Pero el problema es los derechos mismos que les damos, ¿no? Aunque se suprima el mecanismo de solución de controversia, los derechos se los diste en el capítulo de inversiones. Hay por lo menos 9 derechos, superderechos de las transnacionales aquí en el país. No sabemos qué está proponiendo Trump en lugar de eso, pero sus primeras propuestas públicas es que no haya este mecanismo, que todo se resuelva en los tribunales de Nueva York. Esa es la propuesta, o sea, tampoco hay que verlo como la gran maravilla, ¿no? Depende de qué sea sustituido, ¿no? Bueno, Alejandro, si nos salimos del TLC, si se acaba el TLC, ¿qué pasaría? Si fracasan las negociaciones, hay varios escenarios. Uno de ellos, para retomar el capítulo 11, nosotros podemos recurrir, aún con del CIADI, los tribunales estos cuasi privados, al artículo 20, que son las excepciones del GATT respecto de inversiones. El gobierno mexicano no ha querido utilizarlo, pero el capítulo 20 del GATT establece excepciones también para medio ambiente, como para razones incluso de seguridad pública o incluso de moral pública. Son alrededor de 15 excepciones que no las introdujeron obviamente en el Telecán, pero el GATT sigue y la OMC sigue siendo válida y podemos recurrir también a ese tipo de cosas. Así que el mundo no se va a acabar tampoco si buscáramos salidas. Pero el otro punto central es de que México tiene un espacio enorme que ha mostrado la Auditoría Superior de la Federación. Si nosotros, es decir, si los legisladores y la sociedad civil presionáramos a los legisladores y al Poder Ejecutivo y Judicial para que se reformaran las leyes, se reforzaran las leyes, se reforzaran la normatividad y la reglamentación, pero sobre todo también la aplicación, la vigilancia, el monitoreo y acabar con este mecanismo absoluto de impunidad que tiene la inefectividad de la Semarnat, la Profepa, que en realidad son un adefesio. Claro, el adjetivo no es de la Auditoría Superior de la Federación, pero esa es la conclusión de la evaluación que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en los últimos 5 años. No es nuestra opinión,
es la opinión de que ahí no tenemos una institución que en realidad responda. Esa es la enorme obligación que tiene el legislativo mexicano de introducir eso. Pero para eso se requiere un cambio de los legisladores. Y no hago propaganda, simplemente es la oportunidad ahora en julio de cambiar ese tipo de legisladores que han existido de manera irresponsable y que no han respondido. Es decir, necesitamos un cambio político, pero un cambio político que también incluye el cambio de legisladores y de tipo de legisladores para que participen legisladores conscientes y que jueguen su papel de contrapeso frente a la actuación del Ejecutivo e incluso del Judicial. Entonces, a mí me parece que sí tenemos nosotros, digo yo que llegó la hora de hacer efectivas las prioridades constitucionales. Esa es la primera responsabilidad que tenemos y la primera alternativa que nosotros tenemos en México, y no el Telecán. Claro que hay dificultades del otro, pero es tan peligroso caer en la trampa de lo que está tendiendo ahora la propuesta de Trump en materia de medio ambiente y de otras cosas, que me parece que es la oportunidad precisamente de priorizar la política que puede ser una solución, si no a corto plazo, sí en lo inmediato para ciertas cosas y en la construcción de instituciones y de ciudadanía mucho más participativa. Gracias, Alejandro. Yo creo que este tema de qué pasaría es algo que tenemos que seguir reflexionando. El gobierno mexicano está en plan de que sería una catástrofe absoluta, casi el suicidio nacional si esto se acaba, ¿no? Y eso no es cierto. Digamos, yo nomás quisiera dar 3 datos. Todos son cálculos míos, pero sobre pura información oficial. La gran presunción es que ahora somos parte de cadenas productivas globales. Esa es el gran cosa que dice el gobierno mexicano. Bueno, estas empresas que son parte de cadenas productivas globales, todas son transnacionales. Simplemente son empresas que operan desde México. Segundo, esto representa el 4.5% del PIB. En todo caso, se afectaría ese número de empresas que representan el 4.5% del PIB. Sobre el 4.5% de la economía mexicana. Se presume la gran cantidad de empleos que estos se generan. Bueno, los empleos que están en estas empresas transnacionales, que son parte de cadenas productivas globales, son el 2.42% del empleo total del país. Esos son los trabajadores beneficiados. Beneficiados es un decir, porque ganan $2.55 por hora, y estos son de los grandes empleos de lujo en este país, frente a lo que nos han dicho entre $20 y $30 en Estados Unidos. Entonces, el gran reto de propuestas frente a la salida al TLC es cuál sería el proyecto de transición hacia una economía menos dependiente de Estados Unidos. Esa es la pregunta, no si nos... Claro que si no hacemos nada, pues sí nos va a afectar, ¿no? Yo creo que es importante considerar esto. Bueno, perdón, no pude resistir la tentación. Bueno, la maestra Dulce María, no sé si quieras agregar algo que te quedó en el tintero. Sí, un poco ampliar eso de las preguntas guía que nos mandaron, ¿no? Que eran muy interesantes. Por ejemplo, el asunto de cuál es el balance del Telecán. Ay, perdón. El asunto de cuál es el balance del Telecán en términos ambientales, pues lo que hemos podido ver en la experiencia de esta sociedad civil, estos grupos indígenas y a organizaciones no gubernamentales que estamos organizados, pues hemos visto que el aumento en el uso de agroquímicos ha empobrecido completamente la parte productiva, ¿no? Hemos disminuido la cantidad de insectos, las variedades de plantas, y esto pues también redunda en nuestro problema principal en garantizar la soberanía alimentaria de este país. Parece que el tema de las soberanías se diluye cuando se discute sobre tratados internacionales de gobierno, y no es así.
Hoy más que nunca las soberanías, en nuestro caso alimentarias, se vuelve una prioridad fundamental porque el país va en picada en términos de, económicos y de acceso a recursos y a oportunidades. Vemos que el Tratado de Libre Comercio no ha realmente beneficiado al campo mexicano. Al contrario, lo que hemos visto es que hoy en día el 70% de la población de este país está habitando ciudades, ¿no? Que tenemos un campo envejecido, completamente empobrecido, puesto que la política y las opciones que se dan a través de este Tratado de Libre Comercio no incentivan realmente la producción interna y mucho menos de alimentos, ¿no? Entonces esa parte nos preocupa. Otra de las preguntas era qué propuestas que se han discutido para el TLC 2.0 les preocupan, ¿no? A nosotros como sociedad civil nos preocupa mucho el asunto del aumento también, como en un acto espejo, ¿no? El asunto de los orgánicos, ¿no? Parece ser que es una guerra más bien comercial entre Europa y Estados Unidos, y quienes estamos en medio de eso, pues somos los países tercermundistas con todas sus poblaciones empobrecidas. ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que los maíces criollos mexicanos se están volviendo alimentos para ricos, ¿no? Cuando habían sido las bases alimentarias de las comunidades campesinas en México. Entonces los orgánicos tampoco son una discusión realmente relevante, porque lo que están haciendo es una vez más poniendo a la alimentación del pueblo en general en un problema. ¿Quiénes pueden ahora comer alimentos saludables, sanos? Pues ¿quién pueden pagar por ellos? Y los costos de los transgénicos son elevadísimos, de los orgánicos son elevadísimos, al igual que muchos productos transgénicos, ¿no? Cuando se piensa en la esclavitud que provocan los transgénicos en términos de la compra de semillas, híjole, pues estamos muy nerviosos, ¿no? De que esto suceda, y realmente como sociedad civil estamos dispuestos a luchar, y a luchar desde la trinchera que sea para garantizar la alimentación de nuestros pueblos y la soberanía de los territorios y la soberanía alimentaria. Entonces, ¿cuáles son los riesgos previsibles? Pues son muchísimos. ¿Qué tipo de acuerdo comercial garantiza la adecuada protección al medio ambiente? Pues no poner a disposición a los grandes capitales nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Creo que ya varias gente del panel ha comentado eso. Eso es lo que nosotros sentimos, que estamos a merced de estas grandes empresas que no piensan en los aspectos socioculturales de estos productos que se comercian en cadenas globales, ¿no? Hay una sensación generalizada de que probablemente Canadá y Estados Unidos lo que más les interesa sí es la parte económica, dinero, y los aspectos socioculturales nunca se discuten, ¿no? Tenemos profundas diferencias culturales entre los tres países, y sin embargo siempre se discuten estos rubros como si fuéramos idénticos. Nosotros no queremos ser como Estados Unidos y como Canadá. Nosotros queremos seguir manteniendo nuestra autonomía y nuestra diversidad genética, nuestra diversidad cultural. Nos importa seguir manteniendo nuestras lenguas indígenas, nuestros territorios indígenas, y no estamos dispuestos a seguir vendiendo todo lo que estamos vendiendo en el país. Es una tristeza que en este foro muchas de las intervenciones sean a criticar al gobierno mexicano por su mal desempeño en términos de las negociaciones, por su poca transparencia en términos de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Eso es una pena. Sin embargo, esa es la realidad del país. Las negociaciones que está llevando a cabo la Secretaría de Economía no nos están beneficiando. México es el único país del mundo que tiene una demanda colectiva contra Monsanto, todos ustedes lo saben, ¿no? Hemos luchado hasta el cansancio, hemos puesto recursos de la propia sociedad civil para llevar a cabo esta demanda civil, y si es necesario lo vamos a llevar a otros ámbitos.
A nosotros no nos entristecería que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se desvaneciera. Al contrario, creo que pondría retos fundamentales al gobierno mexicano para replantear la política exterior, pero sobre todo regresar a un análisis sobre la política interna y sobre lo que nos conviene a México como país. Gracias. Muchas gracias. Me parece que sí va a poder intervenir. Ven. No nos ve ni nos oye, ¿verdad? Ok, ¿me escuchas otra vez? Sí. Ok, gracias. Ahora sí te puedo escuchar también. Entonces, bueno, solo quería dar un ejemplo de por qué es tan importante este asunto del daño ambiental que ha causado pues, el Telecán. Como mencioné, el Telecán da el privilegio a las empresas a cruzar la frontera y una razón que una empresa podría decir hacerlo bajo Telecán es para aprovechar de leyes más débiles en México para proteger al medio ambiente. Eso no es decir que todas las leyes en México son más débiles que en los Estados Unidos o que en los Estados Unidos tenemos las leyes ambientales perfectas. Es obvio bajo la administración de Trump que no es así. Pero en varios aspectos importantes hay una brecha entre los dos países en términos de protecciones para el aire y el agua. Una de esas protecciones tiene que ver con el plomo, una toxina peligrosa para los humanos, ¿no? Y un ejemplo tiene que ver con baterías usadas de los vehículos, los cuales contienen plomo. Antes en los Estados Unidos teníamos muchas empresas que reciclaban a estas baterías para producir metal. Y este proceso puede producir contaminación del aire con plomo. Y es por esa razón que muchos grupos en los Estados Unidos lucharon por años para una nueva regulación para proteger a nuestras comunidades del plomo. Pues en 2009 lo logramos. El gobierno aprobó una nueva restricción en el plomo. Pues en vez de cumplir con esa nueva política, las empresas decidieron evitarla. Eso hicieron por simplemente exportar sus baterías usadas a México. Es decir, exportar la contaminación a México. Los datos lo muestran. Después de la nueva política había un gran aumento de exportación de baterías usadas a México. Y la razón por hacerlo es que los límites de plomo en México son 10 veces más altos que en los Estados Unidos. Es decir, la protección es 10 veces más débil. Y el Telecán aseguró pues que estas empresas podrían hacer esto, podrían exportar su contaminación sin pagar ningún arancel. Bueno, ¿qué impacto ha tenido esto? En los Estados Unidos significó que más pérdida de trabajo, ¿no? Como mencioné, antes teníamos docenas de fábricas en los Estados Unidos para reciclar estas baterías. Ahora hay solo 8 empresas, 8, operando en todo el país en esta industria en los Estados Unidos. Casi todos cerraron. Por la mientras, muchos trabajadores han perdido sus empleos. ¿Y qué impacto ha tenido en México cuando el país empezó a importar todas esas baterías de plomo, toda esa contaminación? Algunos académicos han ido a México el año pasado para estudiar los impactos que ha tenido en la salud de las comunidades que ahora están viviendo cerca de una fábrica que procesa plomo de los Estados Unidos bajo un régimen de protección débil. Estoy hablando de comunidades de Nuevo León hasta Michoacán. Lo que han encontrado es alarmante, un alto nivel de bebés nacidos bajo peso, con problemas de salud y con plomo en su sangre. Así que eso no es hipotético. Hoy en día hay infantes en México con niveles altos de plomo en su sangre por causa de las protecciones que Telecán dio a las empresas y no a la gente. Y para cambiar todo eso es importantísimo que tengamos pues requisitos, estándares laborales y para proteger el medio ambiente que sean fuertes y vinculantes.
Pero eso no es lo que hemos visto claro de la administración de Trump. Lo que están sobre la mesa, lo que hemos entendido es que la administración de Trump está proponiendo las mismas palabras débiles que no significan mucho que se propuso para el TPP, para el Acuerdo Transpacífico. Y eso no va a parar pues este problema, no va a resolver la exportación de contaminación. Y creo que es muy importante enfocar en este ejemplo porque muestra que el discurso de Donald Trump sobre Telecán es totalmente falso. Donald Trump le gusta decir que Telecán es una competencia entre México y los Estados Unidos. Pues, ¿quién ganó aquí, México o los Estados Unidos? En los Estados Unidos logramos obtener una nueva política para proteger a nuestras comunidades de plomo, pero ¿a qué costo? La pérdida de trabajo. Los trabajadores perdieron sus trabajos cuando las fábricas se cerraron. Y esos trabajos fueron a México, pero ¿a qué costo para México? Plomo en la sangre de infantes viviendo en comunidades aún más contaminadas. Así que las comunidades en los dos lados de la frontera perdieron. Los únicos que ganaron eran las grandes empresas que lograron aumentar sus ganancias por exportar su contaminación. Eso es porque decimos que Telecán no es una competencia entre México y los Estados Unidos. Es una competencia entre las corporaciones y el pueblo. Gracias. Gracias, Ben. Bueno, gracias a la disciplina de todos los ponentes, logramos que queden, aunque sea los 15 minutos que quedan, para 10 minutos. Para alguna pregunta de ustedes, nomás especifiquen a quién y que sea lo más breve posible. Y terminamos cuando sean los 10 minutos, entonces esperamos que no se alarguen en las preguntas, ¿no? Entonces, una o dos preguntas para que la puedan contestar los ponentes. ¿Otra vez? Ahora también Octavio. Ahora somos. Ay, perdón. Claro, Claudia tiene una pregunta muy importante, ¿no? Después de esto y en este proceso de renegociación del tratado, ¿qué está sucediendo con el agua? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos esperar ante esto? Ante el asunto del agua. Gracias. Bueno, yo quisiera ejemplificar la grave contaminación que tenemos del agua en este país con el río Santiago. Este río está en Jalisco y es un río que recibe las aguas de Guadalajara, pero también de un corredor industrial. Y este corredor industrial vierte sus desechos directamente al río. El Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua en 2011 detectó 1090 sustancias químicas sintéticas y admitió que entre el 87 y 94% de las industrias que están ahí incumplen con la norma oficial. Esta norma oficial es una norma que la Semarnat reconoce en sus estudios que simplemente no se cumple y que representa, en palabras de la Semarnat, el vertir directamente los contaminantes a nuestros ríos. Entonces, esa es la situación de contexto que tenemos ahorita. Ahora, si a esto le sumamos un impulso renovado a la extracción de hidrocarburos, en particular con el fracking, unos lineamientos que ha emitido nuestro país, que son verdaderamente débiles e inoperantes, pues tenemos una situación muy, muy grave a la que está expuesta la población de manera cotidiana. En el caso del río Santiago, otra vez, estamos hablando de más de 200,000 personas viviendo al lado de esta grave contaminación, donde incluso simplemente caerte al río es, aunque no te ahogues, porque sales, no te estás ahogando, sales, es ya sentencia de muerte por el envenenamiento que significa. Y esto ya ocurrió con un niño que se llama Miguel Ángel, que cayó hace unos años en el río y murió por intoxicación de arsénico. Entonces, ese es el contexto en el que estamos, donde seguimos viendo cómo se favorecen a las empresas. Esta norma que menciono, que es mala y no se cumple,
está siendo modificada en este momento por una igual de mala, ¿no? Y las empresas dan el brinco y dicen, no, esto no puede ser, no nos pueden reglamentar así, ¿no? Y mientras tanto, pues nos están envenenando. Entonces, creo que está muy claro que no podemos seguir permitiendo los tratados comerciales que pongan las ganancias por encima del agua, el clima y los derechos humanos. Necesitamos una legislación clara, pero además necesitamos vigilancia y sanción para la protección ambiental. Y necesitamos entender, y esto es verdaderamente urgente, que hay cosas que por su daño ambiental se tienen que prohibir. Simplemente no se puede permitir. Y este es el caso del fracking. Y estamos elevando esta demanda a que se detenga esta práctica de extracción de hidrocarburos por los graves daños irreparables que causan al ambiente. Gracias. Bueno, yo estoy muerto de... Bueno. Sí. Hay un tema que no debemos de soslayar. Creo yo que en este marco que buscaríamos de integración en cooperación ambiental, realmente necesitamos fortalecer precisamente la Comisión de Cooperación Ambiental. Es decir, si hubiera un capítulo, tiene que haber un organismo mucho más fuerte, con más dientes, en términos de Norteamérica. Y eso está ahí, ya está la comisión, pero sí necesitamos tipo Europa que nos ayude a elevar los estándares de desempeño ambiental, que haya directivas para que se eleve al máximo posible el tema de lo ambiental y no vayamos para abajo, que es lo que ha estado pasando. Entonces yo insistiría mucho de que es primordial el fortalecimiento de este tipo de organismos, ¿no? Está en Canadá su dirección, es rotativa, etc. Pero sí necesitamos generar una arquitectura más fuerte en ese sentido de cooperación ambiental, ¿no? Bueno, vuelvo, ahora sí. ¿Alguna pregunta de alguien? Benedicto. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que escuchando a los excelentes panelistas, me quedo más preocupado de cómo llegué. Pero también creo que hay una experiencia ya de muchos años y que hay mucha investigación sobre distintos temas. Es obvio que desde el 94 ni nos consultaron, firmaron un tratado, ni nos están consultando ahora y van a terminar firmando lo que sea el del interés, quien tenga mayor capacidad para imponer ahí. Pero ¿qué hacer? Me parece que el planteamiento de la compañera sobre lo de Monsanto, y si esto lo viéramos en términos de ver cómo poder demandar, no sé si esto es posible y lo pregunto a los expertos, en foros internacionales, porque lo que firmen, ¿sí?, va a impactar sobre el pueblo, ¿sí? Y estos costos que están, o lo que están pagando de millones de dólares del erario público, es una traición al pueblo, ¿sí? Y cuando a partir de los derechos humanos, que ayer veíamos que se debe consultar a la ciudadanía para firmar estos acuerdos, ¿sí? Entonces, si no lo hacen, ¿cómo establecer algunas demandas? Si esto es posible, se requiere del esfuerzo y el concurso de los expertos que han estudiado distintos temas para responsabilizar a estos que están firmando estos tratados y que van en perjuicio del fracking y todo lo demás. Pero ahí tenemos un problema serio. La corrupción, que en el caso de la cuestión de las empresas, pues iba muy bueno en ese medio, pues llegan los inspectores y simplemente les dan su cheque y todo queda igual. Entonces, ¿cómo combatir eso? ¿Habría otra pregunta? Perdón. Yo nomás hacía buenos días, una pregunta aquí a la compañera que dio su versión sobre el maíz transgénico. En realidad, el maíz transgénico sí es muy difícil, porque en realidad nos llevan a hacer una semilla ya capitalista,
El maíz transgénico lo tenemos que comprar. Una bolsita cuesta 1,000 pesos, cuando el maíz criollo a veces se vende por cuartillo, por kilo, en 40 pesos. 40 pesos la semilla. Nos quieren poner empresas que dependamos para sembrar el transgénico. El maíz criollo es bueno, como dice la compañera, que ya son pocos los que producen el maíz criollo. Yo, aparte de trabajar en el FAP, en mi rato libre soy campesino, siembro el maíz criollo. Fui presidente del comisario ejidal de mi pueblo y lo que yo impulsé, no al transgénico. ¿Por qué? Porque hay abonos alternativos. Los abonos químicos, los herbicidas, destruyen la tierra en 2 o 3 años y vuelven a sembrar, ya no crece, normalmente le tienen que echar abono. Mi pregunta es, qué bueno que usted está promoviendo esto del maíz criollo, porque eso es lo que nos interesa. Y es mentira que dicen que el maíz criollo no da para más alimentación. El problema es trabajarlo y simplemente trabajando sí se da. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta específica a una persona, la otra es más general. Empezamos por la pregunta más específica. Muy brevecito, por favor. Bueno, yo realmente creo que en mi exposición lo aclaré. Nosotros justamente estamos pues a favor de que se sigan conservando estas variedades locales de maíces, pues México es centro de origen de los maíces y podemos contribuir de manera definitiva a la biodiversidad alimentaria y a la biodiversidad del mundo. Entonces no vemos por qué tanta insistencia en meter otras variedades de maíces cuando México tenemos tantísimo conocimiento, tantísimas variedades, que lo único que van a hacer es enriquecer al mundo en muchos ámbitos. Así que qué bueno que aporta usted con esta reflexión en este foro, porque son ustedes los que realmente saben sobre los beneficios de estas variedades. Gracias. Bien. ¿Tú, Alejandro, quieres contestar? Yo creo que es importante las demandas internacionales, realizarlas, pero también tenemos una experiencia de que ha habido decisiones internacionales, simplemente en términos laborales o en términos en materia penal, administrativa, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el grado de cumplimiento de estos y de implementación del marco jurídico, de la norma, bla, 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 por parte del gobierno mexicano? Yo me atrevería a decir que el 95% es de incumplimiento aún frente a determinación internacional. Está la OIT. Por eso estoy hablando en términos laborales, es el caso más dramático que existe, pero no es el único. Existen recomendaciones de los tribunales sobre derechos humanos, de la Comisión de Cooperación Ambiental, de lo que ustedes agarren. Pero el grado de cumplimiento y de impunidad por parte del gobierno mexicano es enorme. Y diríamos que hay que dejar de continuar con la demanda internacional. No. Sino que también la experiencia nos ha planteado que hay que hacer tanto la demanda interna y precisamente la demanda colectiva que hicimos frente al maíz transgénico es un ejemplo de cómo también hay que utilizar los tribunales nacionales con todos los vericuetos y meterse por los lugares más inesperados. Pero no se sostendrá la demanda interna si no hay apoyo nacional, si no hay respaldo social fuerte. Y la otra parte que tiene que ver, no basta ni la demanda internacional, o sea, no basta solo ocupar y actuar en el plano jurídico internacional o nacional, si no abordamos los temas. Nada más les puedo decir, la Auditoría Superior de la Federación acaba de terminar un estudio sobre mecanismos de corrupción en el Poder Ejecutivo. La Semarnat
de una escala de 0 a 10, tiene 25%. Y el órgano que se supone que debería de establecer multas, vigilancia, etcétera, Profepa, tiene 8%. Es decir, todo el mundo que haya participado en eso sabe perfectamente que la corrupción destruye toda la actividad y la efectividad de Profepa. Eso no solamente sucede en México, sucede en los Estados Unidos e incluso en Canadá. Que me disculpen los canadienses, pero también sucede en Canadá. Solo que aquí es de una magnitud brutal. Y entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Hay que explotar el plano jurídico internacional, pero también el nacional. Pero si no hay trabajo en materia nacional de presión social sobre estas instituciones, la auditoría nos está planteando incluso soluciones, pero no se instrumentan. Entonces, la participación social es mucho más necesaria para impedir que haya esta renegociación, para aumentar el nivel de presión sobre los legisladores, sobre el gobierno. Esa es la única salida que creo yo, que es un paquete. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que es muy importante recordar que todos los derechos, tanto a nivel nacional como internacional, son de papel si no tenemos la fuerza para hacerlos valer, que es un poco lo que te estás planteando. Bueno, con eso terminar, pasaríamos al segundo panel. Se les agradece mucho y sobre todo a todos por respetar el tiempo, y tache para mí. Es terrible con nuestra amiga, pero bueno. Se plantea la necesidad de abrir un debate a partir de los planteamientos y propuestas de la sociedad civil de México y de los Estados Unidos, sumando también la participación de grupos de activistas de Canadá en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en dos temas fundamentales, que son el del medio ambiente y que tiene que ver también con lo que es el uso de datos de Internet, la propiedad intelectual, que ese va a ser tema de otra de las mesas para la cual se ha convocado a diversas organizaciones en las instalaciones del Senado de la República, en donde la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, plantean lo que son los posibles problemas, retos que se han de enfrentar en caso de que se apruebe un tratado de libre comercio sin la participación de las organizaciones civiles. Este evento se lleva a cabo en el Senado de la República. Por supuesto, le reiteramos la invitación para que continúe usted en nuestra señal, con la intención de que conozca la participación de las diversas mesas que se estarán presentando en este foro. Gracias y hasta pronto.